Qué difícil es meter a Estados Unidos en una recesión, ¿eh? Parece imposible. Es verdad que muchos hemos vivido el año 2008, esto puede volver a suceder, la economía es cíclica y al igual que vemos ciclos de auge, ciclos de boom artificial, esto lo estudia muy bien en la escuela austríaca, luego llegan pues, ciclos de recesión o incluso de depresión, ¿no? Esa reestructuración económica que a veces hasta es sana para volver a iniciar esos ciclos de auge. Estados Unidos ha sido la única economía que en este ciclo de endurecimiento monetario, de subida de tipos de interés, de drenaje de liquidez, no ha entrado en recesión, o por lo menos eso es lo que dicen los datos de PIB, datos que nos proporciona, por supuesto, el gobierno. Vamos a ver, si ponemos en juicio un poco lo que nos dice Estados Unidos, mucha gente se queja de los indicadores, los datos que nos vienen desde China, una economía muy opaca, que está mintiendo, que realmente no crece al ritmo que nos dice crecer, pero tendemos a no poner en juicio lo que nos viene de Estados Unidos. Es verdad que es una economía más transparente, no lo va a negar, pero desde luego hay ciertas cosas que nos hacen poner en duda que la economía realmente vaya tan bien como va. Por ejemplo, el mercado laboral, hay muy poquita participación, es verdad que no hay despidos, ahora mismo no hay mucho desempleo, pero claro, un mercado laboral que no rota, parados de larga duración que no encuentran empleo y sobre todo muy baja participación, pues así es muy sencillo, ¿no? Si tú no cuentas, la gente que no trabaja no las cuentas como parado, evidentemente hay poco desempleo, ¿no? También a nivel de inflación, a nivel de PIB, bueno, datos que quizás estén algo retorcidos para mostrar una economía que quizá no vaya tan bien o no es oro todo lo que reluce, ¿no? Vamos a empezar, como siempre, la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y bueno, en primer lugar, vamos a hablar de la inflación en Estados Unidos. Esto es la clave de todo, porque si tú manoseas, si tú consigues hacernos creer que hay menos inflación de la que realmente existe, vas a poder evitar recesiones económicas, porque el PIB real no es otra cosa que el PIB nominal menos la inflación. Si la inflación es menor de lo que nos dicen, pues el PIB real quizá esté en positivo cuando no debería estarlo. Fijaros, este es el cálculo, yo esto lo miro semanalmente, a mí es un indicador que me gusta mucho cómo estaría la inflación con el cálculo previo al anterior o cómo está con los cambios que se hicieron a día de hoy. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis en azul. ¿Cómo estaría a día de hoy, 2024, la inflación si hubiese utilizado los cálculos que pues se trabajaban en la década de los 80, ¿verdad? Bueno, pues fijaros cómo estaríamos en unos niveles, bueno, en general, en todo este ciclo hemos tenido inflaciones mucho más altas de la que realmente hemos tenido. A día de hoy también estaríamos, pues incluso a día de hoy por encima del 10%, en doble dígito, usando, insisto, los mismos cálculos que se utilizaban en la década de los 80, recordar con Paul Volcker, cuando llegó y tuvo que subir los tipos de interés a doble dígito para controlar pues esa brutal devaluación de la divisa del dólar. Insisto, Paul Volcker, que creó recesiones, pero para estabilizar el dólar, cosa que tiene que hacer la banca central, que su principal mandato, no olvidemos, es controlar la inflación. Bueno, Paul Volcker, yo recuerdo, he leído mucho, monetarista, discípulo de Milton Friedman, además subía los tipos de interés los sábados por la noche para tratar de no generar mucha volatilidad en los mercados. Esto hizo mucho daño, sobre todo a los países latinoamericanos, a toda Hispanoamérica, países emergentes. Pero bueno, controlaba la inflación y se calculaba el IPC de una forma que luego la cambiaron, como siempre, metiendo ajustes hedónicos, cambiando productos en función de patrones de demanda, patrones de consumo que no quedan muy claros. Ahí siempre está la mano invisible o visible, ¿no?, del gobierno para tratar de crear una inflación o decir que hay una inflación menor de la que realmente tenemos. Y la pregunta es muy sencilla, se le puede hacer a la sociedad, a los consumidores. ¿Creéis que ha habido más inflación de la que nos han dicho? También aplicable a España o al país donde viváis, también en Hispanoamérica. Creo que todos hemos notado, yendo al supermercado, echando gasolina, pagando el alquiler, las facturas, los insumos, que hemos tenido más inflación de lo que pues los datos oficiales, los institutos de estadística nos han dicho, ¿no? Y no hay más que ver, cómo, claro, van retorciendo la forma de cálculo y, claro, realmente tenemos mucha menos inflación de la que podríamos tener. Es verdad que los ajustes hedónicos, pues en ciertos momentos hay que meterlos, no digo que no, pero lo que parece muchas veces evidente es que quizá utilizan esos cambios en la cesta para mostrar una inflación menor de la que realmente tenemos, ¿no? Lo digo en una semana en la que vamos a presentar además dato de IPC, va a ser muy importante. Hay mucho entusiasmo con el dato de IPC porque a día de hoy lo que pesa mucho es el shelter, la vivienda.
es prácticamente la mitad, ¿no? O pesa más o menos la mitad no, un poquito menos, más del 50% de la cesta, y además viene, o sí, un factor que viene desinflando, ¿no? Desinflacionario. Por lo tanto, a pesar de que tengamos commodities alimentarios como los huevos, que están disparados en Estados Unidos, o también energéticos, que puedan generar tensiones dentro de la cesta, mientras mientras la vivienda siga cayendo, va con retraso, no creo que tengamos demasiados sustos en la inflación, ¿no? Pero lo de siempre, ¿es real la inflación que nos están diciendo? Yo creo que no, creo que es mucho más alta de la que nos han dicho, y por tanto el robo invisible a nuestros bolsillos, a nuestros euros, a nuestros dólares, ha sido mayor en esa brutal redistribución de riqueza que hemos visto en los últimos 5 años tras el COVID-19. Vamos con la siguiente, porque está muy de la mano. Toda esta inflación, por cierto, es creada por el gobierno, ayudado por el Banco Central, que monetiza la deuda. El Banco Central ayuda a financiar al gobierno, pero realmente es el gasto público el que genera la inflación. Esto, por cierto, hablando de Milton Friedman, lo explicaba fantásticamente bien. Y aquí tenéis un gráfico que yo he estado revisando, he estado estudiando este fin de semana, y es tremendo la dinámica de Estados Unidos, que repito, es una de las economías más libres que existe hoy en día, sobre todo con un mercado laboral muy flexible. Pues es muy complicado meter en recesión, pero aún así está cayendo en las dinámicas keynesianas, que son muy peligrosas. Voy a poner un grande para que lo veáis, como en el PIB cada vez hay mucho más peso del gasto público y menos del gasto privado. Esto es muy peligroso. Aquí se ve, tenéis las diferentes partidas, tanto las privadas como las públicas. Alguien, si luego quiere parar el vídeo y estudiarlo, creo que es un gráfico muy interesante, el gráfico de la propia Reserva Federal, por cierto. Y bueno, pues vais a ver cómo el gasto público pues cada vez tiene más peso y cada vez contribuye más al PIB. ¿Esto por qué es peligroso? Bueno, pues por dos razones. Porque realmente el dinero lo puede asignar o bien el sector público o bien el sector privado. Bueno, si lo asigna el sector privado, el sector privado creando un dólar privado más o menos genera 3 unidades de PIB. El sector público, creando un dólar de deuda, crea menos de un dólar de PIB. Es decir, en alocar el capital es mucho mejor. Evidentemente, el sector privado, que son miles de empresarios compitiendo entre sí, prueba y error, como quien dice, hablando en plata, y evidentemente si hay un proyecto que no es rentable, se va a purgar enseguida, y los proyectos rentables se van a potenciar mucho. Es el libre mercado, ¿no? La competencia, capitalismo en estado puro, ¿no? El sector público son burócratas de Washington, Estados Unidos, de Bruselas, en Europa, que asignan el capital en función a intereses propios, sectores estratégicos, agendas que quieren implementar, o aunque tengan buena intención y realmente quieran generar crecimiento, es muy complicado que 4 o 5, un equipo de 6 personas, 7, 10, 15, sin competencia, sepan alocar bien el capital. Insisto, pueden no tener mala intención, pero es muy complicado que tengan la información necesaria, que sí tiene miles, decenas de miles de empresarios compitiendo entre sí, ¿no? Esa es la gran diferencia. Von Mises lo llamaba el teorema de la imposibilidad del socialismo, que aunque tenga buena intención, también si tú quieres ser centralista, quieres alocar bien el capital, un grupo de burócratas, aunque sean muy buenos, sean gente académica, sean personas muy inteligentes, es prácticamente imposible. Como coste de oportunidad, que si en vez de lo hubiera hecho el sector privado, que insisto, pues en la competencia es lo que va a hacer que al final se asigne bien el capital, ¿no? Y no entres pues en ese proceso de malas inversiones continuadas, que es lo que acaba pasando cuando el sector público va cogiendo peso y peso y peso en la economía. Pues esto es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Esto ya lo vimos en Europa, por desgracia, donde, bueno, a medida que aumentaba la deuda es una nacionalización en cuenta de la economía. Por la deuda, que son futuros impuestos o inflación o recortes de gasto. En todo caso, hablamos casi siempre de nacionalización de la economía. Es decir, si hoy nos endeudamos, mañana va a haber más peso del Estado sobre el PIB. Es decir, va a haber más economía pública. La deuda de hoy es mayor Estado mañana. Bien, y Estados Unidos es lo que invisiblemente está haciendo. Por desgracia, está copiando el modelo japonés, el modelo europeo, que ha llevado a la economía a estancarse, a tener niveles de crecimiento paupérrimos. Y bueno, pues por desgracia esto no se va a ver a corto plazo, son segundas derivadas, como decía Henry Halley. No hay que ver lo de hoy, sino hay que ver lo de mañana. Muchas veces, insisto, mirar un poco a largo plazo, que es lo que los economistas tratamos de hacer, pero que nunca era un político, mirar a más de 5 o 10 años, ¿no? Bueno, pues el hecho de que hoy vaya pesando cada vez más el gasto público en la economía es estancamiento mañana, y es el error en el que está cayendo Estados Unidos. Pero fíjate, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que veáis cómo en ese ciclo económico mucha gente está sacando a pecho en Estados Unidos, como es normal. Bueno, ha sido una gran economía que no ha entrado en recesión, a diferencia de Europa, Reino Unido, Japón, China, ¿no?, que está en esa crisis. Bueno, pues Reino Unido se ha salvado bien, ¿no? En primer lugar, ¿cómo es posible? Vamos a poner este gráfico de Credit Suisse, que es muy interesante, donde, fíjate, aquí se ponen en azul las líneas verticales en azul,
las recesiones que hemos tenido cuando el índice de ley, que sabéis que es un índice que recoge los indicadores adelantados económicos, entra en claro descenso, ¿no? El índice de ley había estado 18 meses avisando de recesión, sin embargo no ha entrado en recesión y tampoco el índice de sorpresa económica. Es decir, se sorprendía mucho en la banca de inversión cómo es posible que Estados Unidos realmente no haya entrado en recesión, cuando todos los indicadores tradicionales, hablando de la inversión de la curva, la desinversión de la misma, el mercado de crédito, el índice de ley, todo, la subida de tipos de interés con una deuda de más del 100% sobre PIB, todo esto pues parecía en un análisis ortodoxo económico que pues, la economía iba en recesión. Sin embargo, sigue creciendo por encima del 2% y sobre todo que ha sostenido unos de crecimiento muy sanos, muy saludables, ¿no? Pues eso, los analistas se sorprendían, los economistas, como yo también, ¿no? ¿Cómo es que no ha caído en recesión? ¿Cuál es la explicación más allá del gasto público? El gasto público es verdad que pues, ha influido mucho, lo veíamos en la anterior gráfica, cada vez pesa más. Claro, si tú tienes déficits del 7%, en primer lugar estás haciendo dos cosas. Estás trayendo consumo futuro a presente, si estás dejando una hipoteca que pagarán tus hijos o tus nietos, esto es el egoísmo intergeneracional, como comentaba, y luego vamos a ver cómo se ha podido retorcer la inflación, ¿no? Entonces, a priori, el 7% Estados Unidos se puede permitir déficit porque hay demanda de dólares. Esto, por cierto, no lo puede hacer Europa, ni mucho menos Hispanoamérica, tampoco Asia, tampoco África. El único país que puede permitirse déficits es el gran privilegio que decía Charles de Gaulle, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque su divisa es reserva mundial y la demandan tanto los bancos como los asset managers, como los bancos centrales y, por supuesto, los hogares, ¿no? El bono americano es un activo pues, muy demandado y que tiene valor. Esto quizá vaya cambiando, pero a día de hoy es así. Entonces Estados Unidos se puede permitir esos déficits. A día de hoy el 7% sobre PIB es una barbaridad. Son déficits de épocas de guerra, cuando estamos en una fase de auge. Esto es inédito, es muy inusual, nunca se había visto. Keynes debe estar contento, debe estar orgulloso, porque se está aplicando al dedillo su política, luego traducida en la famosa MMT, Teoría Monetaria Moderna. Pero claro, yo insisto que esto va a dejar segundas derivadas muy importantes a medio y largo plazo. Lo digo hoy, pero mañana lo veremos, ¿no? Como yo, un economista tiene que mirar a largo plazo, a diferencia de lo que hace un político, ¿no? Entonces, sí, se ha podido evitar lo que todos los indicadores decían, como aquí lo mostramos con el ley, que nos avisaban de recesión de Estados Unidos, analistas, economistas, incluso políticos, se han sorprendido de que no haya entrado en recesión, pero en primer lugar puede haber sido explicado por ese gasto público brutal que dejará heridas mañana, y segundo, por esto. Vamos a... el segundo, antes de ir a la siguiente imagen, porque claro, si tú has tenido una inflación, por ejemplo, del 3%, pongámonos, nos dicen ahora que es el 3%, ese entorno está, ¿no? El 2,9%, la general 3,2%, la subyacente, si hablo de memoria, pues claro, si realmente la inflación fuese, en vez del 3, en el 5, ahí Estados Unidos hubiera entrado en recesión. Porque hubieras gastado el PIB real menos la inflación y ya habríamos encadenado trimestres con contracción del PIB. Es decir, haber manoseado, haber podido retorcer el dato de inflación, habiendo hecho que esté por debajo de lo que realmente es, ha podido ser la explicación, así de simple, de que Estados Unidos no haya entrado en recesión económica. La recesión, insisto, PIB real es el PIB nominal menos la inflación. Si la inflación es menor de lo que es, pues va a restar menos al PIB nominal y por lo tanto te va a poder salir un PIB real positivo en vez de negativo, solo habiendo retorcido, habiendo maquillado el dato de IPC. Dato IPC que lo da el propio gobierno. Es que fijar el conflicto de intereses, que es tremendo, ¿no? El gobierno es el que nos proporciona el dato de IPC a través de los institutos de estadística y es el más beneficiado de que esté por encima de lo que realmente es. Esa auditoría, que es la que está haciendo ahora TOS con Elon Musk, creo que va a ser interesante que metan ahí mano también, porque esto es importantísimo, ¿no? E insisto, quizás Estados Unidos no haya entrado en recesión por haber simplemente manoseado el dato de inflación, habiendo dicho que está por debajo de la inflación de lo que realmente está. Lo hemos visto en la primera imagen, como cogiendo otras formas de medirlo, pues estaría muy por encima, o por ejemplo mirando el performance del oro, ¿no? Por sin ir más lejos, mucha gente lo mira en el del oro como un signo de la inflación que hay, ¿no? Vamos ya, ahora sí, para que veáis un poco cómo se puede retorcer a nivel económico, sobre todo cuando los datos son dados por el gobierno. Nunca os fiéis de un dato dado por el gobierno, nunca. Vamos con la siguiente imagen, seguimos avanzando aquí en la conexión macro, y fijaros, vamos a ponerlo en grande, disculpad, para que veáis bien aquí las imágenes. Esto es la deuda pública, que se ha disparado por todos lados en Estados Unidos, son 36 trillions ya trillones americanos, para que veáis ahora mismo, en función de los intereses a los que tenga que refinanciar esa deuda,
¿a dónde se dispararía, de aquí a 10 años, es decir, la próxima década, ¿no? 2024-2034, aquí están las previsiones brutales. Un gráfico también para estudiarse si los tipos están al 2, al 3, al 4 o al 5. Claro, es que si están al 5, se nos iríamos a cerca de los 45 trillions. Esto ya son, claro, niveles totalmente insostenibles. Por eso es tan importante ahora mismo que también se retuerza el precio más importante de la economía, que es el tipo de interés, el precio del tiempo que llamo yo, ¿no? Y ya hemos visto como Donald Trump, esto nunca lo ha escondido, ¿no? Quiere interferir en la política de la Reserva Federal, de la Banca Central de Estados Unidos, pero es que Scott Bessent, que siempre se la ha hablado de liberal, pues una persona, ¿no? Que siempre a mí me ha gustado bastante, le he leído mucho, y que a mí me sorprendió las declaraciones que tuvo el pasado fin de semana diciendo que los tipos de interés están más altos de lo que deberían y que Donald Trump quería que bajasen y que ya deberían estar más bajos de lo que están. Como mandando un mensaje a Powell, bueno, ¿para qué? ¿Para qué te metes en ese barro si siempre has defendido, antes de estar en política, claro, que debe existir esa independencia entre instituciones, ¿no? Entre Banca Central y Tesoro? Bueno, pues uno llega al político, acaba corrompiéndose y realmente esa independencia no existe, eso es verdad, no, nunca la ha habido. Yo siempre digo que son dos bolsillos del mismo pantalón, Banca Central y Tesoro y Banca Central, pero desde luego decirlo de cara al público es tremendo, ¿no? Así que es posible que vayamos a ver también pues esa injerencia, ¿no? De la presidencia, del gobierno en Banca Central y que vayamos a ver recorte de tipos incluso por debajo del tipo natural, que es ese tipo esotérico que muchas veces los bancos centrales hablan. Entonces aquí entramos de nuevo en represión financiera, lo que va a hacer al bono todavía más inservible, y esto evidentemente va a impulsar mucho más al oro. El oro es realmente el activo que nos protege de la represión financiera. Entonces fijaros, ¿por qué? ¿Por qué tiene que realmente Donald Trump bajar los tipos de interés de corto plazo, pero también de largo plazo, ¿no? A través posiblemente de políticas de QE, o ya veremos qué hacen. Precisamente para reducir el déficit. Trump quiere reducir el déficit, cosa que está bien, está desregularizando, está bajando impuestos, está recaudando el gasto público a través de Elon Musk, se dice más cantidades que pueden ser muy importantes, pero claro, la partida del coste financiero, el repago de interés, es de las partidas más grandes, más fuertes del presupuesto estatal. Así que si tú, en vez de tener que refinanciarte al 5, lo haces al 2, pues vas a reducir mucho también el déficit, ¿no? Por la parte financiera, y creo que habrá esa injerencia tremenda en los Estados Unidos. Fijaos cómo ya, a lo que vamos, el país más libre del mundo, cómo mete mano realmente en datos, o puede meter mano, no quiero tampoco ser contundente, datos como la inflación, como posiblemente también el PIB y sobre todo también la política monetaria en el tipo de interés. Esa libertad de capitales, pues realmente a veces se ve un poco distorsionada por este socialismo financiero que le llamo yo, ¿no? Vamos ya a la última de las imágenes para cerrar esta conexión macro, lo ponemos en pantalla como siempre, y fijaros también qué interesante, claro, todo esto, uno me dirá, José, pero si están realmente metiéndose, tocando tanto indicadores económicos como sobre todo indicadores financieros, hablando del tipo de interés, esa injerencia del Tesoro en el Banco Central, ¿quién va a comprar los bonos, no? Si vamos a hablar a una represión financiera, ¿quién va a comprar bonos? Mira, voy a poner un grande, este gráfico es muy interesante, se ha hablado mucho de esa desdolarización, que en términos nominales no está bajando, pero sí en términos porcentuales, es decir, los bancos centrales extranjeros están dejando de comprar bonos de Estados Unidos, están sobre todo comprando oro ahora mismo, lo veis ahí ¿verdad? Lo tenéis ahí, bueno, aquí lo veis en azul oscuro, pues viene bajando, ¿no? En los últimos años. La Reserva Federal se ha mantenido estable, es verdad que en el proceso de QT que hemos visto, pues evidentemente ha reducido balance, esto cambiará, sigue siendo muy alta su participación, 17%, sobre todo los que han aumentado son los bancos domésticos, el sector financiero. No olvidemos que el Treasury es el colateral de máxima calidad, el más pristino, y por eso se demanda mucho. ¿Por qué? Porque los bancos, cuando tienen bonos del Tesoro, pueden ir a repos, al mercado de repo y pedir liquidez. Y además pueden rehipotecar esos bonos y incluso rehipotecar, apalancar y tener mucha más liquidez. Es decir, te da más liquidez prácticamente a día de hoy. Puedes obtener más reservas con un bono, con un Treasury, con el Tesoro, que teniendo propias reservas, ¿no? Pues eso es tan demandado, ¿no? Porque a día de hoy toda la financiación del sector financiero se hace con colateral, ¿no? Antes de 2008 se hacía sin colateral, oye, yo te presto y ya me lo darás, confianza. A partir de 2008, pues de la gran crisis, oye, yo te presto, pero tú me dejas una prenda, me dejas un colateral, y eso ya luego se revierte la posición. Eso que es un repo, ¿vale? Que es te presto liquidez, pero tú me dejas un bono. Bien, un bono como garantía, y cuando me vuelvas la liquidez, yo te vuelvo el bono. Bien, eso es un repo. Pues, ¿cuál es el colateral más demandado? El
el Treasury, el bono del tesoro. Esto además ha sido así por regulación, por Basilea III, la Reserva Federal y el gobierno han estado muy listos porque han favorecido mucho al sector bancario. ¿Para qué? Para que ellos compren bonos. Realmente lo que están haciendo es lobísimo, puro y duro. Oye, yo te voy a favorecer a nivel regulatorio para que tú me financies. Esto es lo que está haciendo gobierno, bancos, gobiernos, que es un pasillo de ida y vuelta, mercantilismo de toda la vida, como decía Adam Smith hace varios siglos, se repite hoy en el siglo XXI. Bien, ¿por qué? Porque Estados Unidos sabía perfectamente que el bono va perdiendo atractivo más allá del sector financiero. Por todo estamos comentando, sí que es un activo muy demandado, pero para los hogares, ser represión financiera, evidentemente es un activo de desahorro, no de ahorro, y para bancos centrales extranjeros, pues más de lo mismo, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo cae la participación de los acreedores, de los hogares, acreedores internacionales de los hogares, sube la del sector bancario y se mantiene esta la Reserva Federal. La Reserva Federal va a ser la que cubra todo este déficit. Es posible que año 2025 vamos con políticas de quantitative easing, es decir, que vuelva a comprar bonos, que vuelva a financiar, a monetizar deuda el Banco Central. Todo esto evidentemente es muy peligroso, pero de momento la confianza se sostiene. ¿Por qué? Porque no hay competencia. El problema del dólar no es que Estados Unidos esté haciendo las cosas bien, es que el resto del mundo las hace peor. Es el menor de los males, por decirlo de alguna manera, ¿no? La camisa menos sucia del armario, y por eso no hay competencia. Sí, el oro está ganando peso, quizá un patrón Bitcoin sería algo interesante, pero claro, estos procesos son tan largos que no sé si los viviremos, ¿no? Si de momento el dólar, a pesar de todo lo que hemos visto, por desgracia o por fortuna, eso ya os lo dejo a vosotros, pues sigue siendo el hegemón, ¿no? Y Estados Unidos se puede permitir pues esta clase de chapuzas, a veces de distorsiones, que seguramente muchas veces busquen el engaño de la sociedad. ¿Qué opináis de todo esto? Os dejo también siempre en la caja de comentarios para poder charlar de este tema que es muy interesante, ¿no? Os leo a todos, pues os vamos contestando. Dejad el like si os gusta el contenido. Os mando un fuertísimo abrazo. Chao. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.